para que ahora sí. Muy bien, amados y amadas en el Señor, también saludamos a alguien que acaba de ingresar. A ver, ¿quién era? Bueno, excelente. Gracias al Señor por un día más de vida. Estamos eternamente agradecidos y también por el privilegio que nos concede estudiar su palabra. Avanzamos con la lección número 2 de la nación elegida y agradecemos infinitamente a ustedes por este tiempo que dedican, por la dedicación a hacer las tareas, a ver los videos y venir preparados a la clase. Miramos inmensamente. Vamos a comenzar con una oración. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha. Y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Lo oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, una recapitulación. La clase anterior vimos cómo Dios llamó a Moisés para que él fuese el instrumento que Dios iba a usar para rescatar al pueblo de Israel. Entonces, hoy vamos a ver la acción y vamos a ver que Moisés fue al faraón, le dijo todo lo que el Señor le había encomendado. El faraón, obvio, como ya era de esperarse, no quiso liberar a su pueblo. El Señor le dio 10 plagas y la última es la que vamos a enfocarnos esta mañana y también la salida, la Pascua, que no es otra cosa que es el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que había vivido por 430 años. Muy bien, la lección 2, la Pascua. Como dije anteriormente, el texto nos tocó leer algunos capítulos. Capítulo del 10, la última parte del capítulo 10, pasamos por el capítulo 11 y nos enfocamos en el capítulo 12, que será el texto para la meditación de hoy. Los objetivos de la lección, como ya es costumbre, tenemos 3. Pedimos al Señor que nos ayude a cumplirlos a cabalidad. Primero, compartir preguntas de captar para la historia del Éxodo. Usar el método de las 4C para leer y entender Éxodo capítulo 10 hasta el 12. Y al fin concluimos examinando la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Entonces, esos son los 3 objetivos. Y vamos a entrar en materia a la pregunta. Y vamos a, por cuestiones de tiempo, 3, 4 estudiantes, vamos a pedir su participación. Entonces, la pregunta fue, valga la redundancia, ¿qué pregunta podrías utilizar para captar la atención de alguien para luego contar la historia de Éxodo, del Éxodo o de la Pascua? Eh, ¿Alguien, un voluntario? Si está bien, podemos avanzar con Antonio. Antonio nos comentaba en la introducción que tenía una linda conexión entre lo que leyó y lo que él pues preparó. Querido Antonio, adelante, cuéntenos, ¿qué pregunta utilizaría usted y por qué utilizaría esa pregunta? Sí, yo hice el método primero que es captar a base de los versículos que usted nos dio, que fue el Éxodo 10:23 y el Éxodo 12:47. Ahí lo que pude ver yo, entonces la pregunta que hice para captar la atención de la gente es, ¿en algún momento de tu vida has visto cómo la luz de Dios nos alumbra en medio de las tinieblas? Excelente. Muy bien, me gusta mucho. Y eso después de que la persona reaccione, usted le hace la conexión. A decir, oh, te voy a contar.
la historia de cómo Dios, con su poder, milagrosamente, ¿verdad? En un lado de Egipto había densas tinieblas que, como decía el texto mismo, los egipcios andaban tropezándose, chocándose entre ellos mismos. Pero al Sí. otro lado, más allá, más en la región de Gosén, había el día normal. Qué bendición. Y ahí es la conexión y los conecta con la gente. Excelente, Antonio. Querida Dalila, cuéntenos todo, hermana. Yo preguntaría, ¿has sentido que Dios te ha sacado de alguna situación difícil? Excelente, también, muy bien. Me encanta eso también. La hace pensar a la audiencia, a la gente, ¿verdad? Puede ser sí, puede ser no, y ahí usted inmediatamente le conecta. Dios hizo un milagro en esta historia, ¿verdad? De sacar a ese pueblo que no tenía ninguna esperanza. Súper, excelente, Dalila. Muy bien. ¿Algún otro hermano, alguna otra hermana? ¿Algún otro voluntario, voluntaria que nos puede compartir algo? Muy bien, yo creo que con eso yo sé que ustedes hicieron. También le damos la bienvenida a Joel. Bienvenido, Joel, hermano. Creo que usted fue el último en ingresar. Si tiene algún comentario aquí, hermano, adelante. Dios les bendiga. Pregunta, ¿qué pregunta podrías utilizar para captar la atención de alguien para luego contarle la historia del Éxodo? Bueno, empezaría diciéndole, ¿sabe usted? Le diría a la persona, ¿sabe usted cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Ujú. Tal vez él se preguntaría, la persona se preguntaría, ¿cuánto tiempo habrá estado? Así empezaría preguntándole para luego contarle la historia del Éxodo. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Excelente, me alegra, me encanta esa pregunta clara, directa, ¿verdad? Y la gente, algunos van a saber, algunos van a adivinar, y ahí usted le encaja con la historia, ¿verdad? Entonces, me encanta eso. Muy bien, muy bien. Excelente trabajo. Entonces, acuérdese que el captar es el gancho, ¿verdad? Es el anzuelo para llamar la atención de las personas y luego conectar directamente con la historia. El video que vimos para esta clase tenía ese matiz. Notó usted que el profesor hablaba de las fechas importantes en nuestras vidas. Entonces, él hacía la conexión que después de que el Señor sacó al pueblo de Israel, Él les dijo, recuerden este día por el resto de sus vidas, cómo Dios usó su poder para sacarles, rescatarles de Egipto. Muy bien, entonces esa es una parte, eso es una opción del captar, pero también hay otras importantes. Aquí podemos usar lo que ustedes ya dijeron, también hay otras partes, ¿verdad? ¿Qué significa tener un corazón duro en relación con el faraón? Puedes pensar en un momento de la historia en que una nación ha sido salvada, rescatada de la opresión, qué significa ser salvo, cosas así, ¿verdad? Pero las preguntas que ustedes hicieron fue muy directas, claras, concretas y conectadas con el tema. Excelente trabajo. Bueno, entonces los objetos de la lección, como ya mencioné anteriormente, vamos al captar. Al captar, que es la primera C, y como dijimos anteriormente, este curso se enfoca en esto. Al fin de la clase, al fin del curso, debo decir, el Señor nos habrá concedido ya tener una amplia información del captar y para poder compartir con otros. Muy bien, ya hicimos el captar. Ahora vamos a la parte bueno, todavía hay algunos más detalles, ¿verdad? Puede ser también otras opciones. Tenemos como algunos dichos de cada país, como algunas cosas autóctonas de cada país. Eh, por ejemplo, recordatorios de fechas importantes. Acá en Ecuador, que yo vivo aquí en Ecuador, cada Viernes Santo hacen
una, procesión, le llaman, del Cristo de Consuelo. Se llenan las calles recordando el Viernes Santo. También tenemos una tradición acá que es la fanesca, que es una sopa hecha con 12 granos frescos y con pescado salado, que es el recordatorio de los 12 discípulos, ¿verdad? Esos 12 granos, pero es siempre cada tiempo. También los recordatorios de las fechas importantes, de las fechas patrias de nuestras naciones, días de la independencia, días de celebración de la fundación de cada provincia, de cada departamento o dependiendo cómo lo llamen en su país. Entonces hay fechas que uno realmente las recuerda, también como decía el video, nuestros aniversarios, el día que nos hemos casado, cosas por el estilo que son muy, muy importantes para nosotros recordarlas y vivirlas. Entonces puede usted usarla, esas preguntas o decir, ¿recuerdas tu aniversario? ¿Recuerdas la fecha importante de tu país? ¿Qué haces en esos momentos? ¿Cómo es las celebraciones? Y ahí usted va conectándole con el texto. Entonces, nota usted que tenemos preguntas, tenemos anécdotas, tenemos recordatorios, fechas que al mencionarlas nos llaman la atención y luego conectamos con el texto bíblico. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Y si no, vamos a la siguiente parte que es el contar la historia. En la historia de hoy vamos a recordar una fecha importante, una fecha que cambió la historia del pueblo de Israel, una fecha en la cual nosotros también recordamos y hacemos la conexión con la Pascua, con la liberación espiritual que Jesucristo hizo por nosotros de la muerte, del diablo y del infierno que nos tenía esclavos desde el día en que pisamos esta tierra. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la historia que nos tocó leer? El Señor entró en acción enviando a Moisés y a Aarón. Ellos fueron a la casa del rey, le presentaron, le pidieron que dejara ir a su pueblo, pero el rey dijo que no, ¿verdad? Dios mismo endureció su corazón, el Señor mandó muchas plagas y la plaga que hoy nos enfocamos era la novena plaga, ¿verdad? De oscuridad total, 3 días, no podían ver absolutamente nada y el faraón dijo no. No voy a dejarles ir. Después, cada vez cambiaba de parecer, decía, sí, ya váyanse, hablen con su Dios para que él cambie su parecer y vuelva todo a la normalidad. Después, el Señor dijo la última plaga. El ángel del Señor iba a matar a todos los primogénitos de Egipto y él les dio instrucciones específicas, ¿verdad? Lo que debían hacer los israelitas, teñir con la sangre del cordero los dinteles de sus casas, las puertas, y así el ángel de la muerte iba a pasar y si veía allí no los iba a matar a los israelitas. Les dio específicas instrucciones sobre el cordero, cómo debía ser el cordero, cómo debían comerlo, debían estar encerrados. Antes de eso debían hablar con los egipcios que les dieran pertenencias, la providencia de Dios. Y todo salió el plan perfectamente como el Señor quiso. Cuando se levantó el faraón y vio a su hijo muerto, y todos los primogénitos de los egipcios, había un lamento. ¿Puede usted imaginarse? Había un lamento en toda la ciudad, en todos los lugares, que había un muerto en la casa, inclusive los primogénitos de los animales. Era un caos total. Y ahí el rey, el faraón, que era el rey, les dijo, váyanse, lárguense, no quiero verlos, lárguense de mi presencia. Y ahí es como el faraón les dejó salir a los israelitas de la esclavitud que habían estado 430 años. Es más o menos un resumen, ¿verdad? Aquí, como les dije, estamos contando la historia por cuestiones de tiempo y los textos bíblicos son largos, estamos resumiendo, pero ustedes ya lo leyeron. Entonces aquí tienen ustedes las dos opciones.
leerla textualmente de la Biblia o contar en sus propias palabras. Entonces, por cuestiones de tiempo, aquí hacemos un resumen, una simplificación de los textos bíblicos. Eso era la parte de contar la historia, hicimos el captar, también contamos la historia en otros textos bíblicos, vamos a leerla en lecciones que vienen. Muy bien, vamos a hablar de considerar. ¿Se acuerda que era considerar? Aquí investigamos la historia. Aquí nos convertimos en detectives para ir identificando los personajes, los objetos, el lugar, cuando ocurrió el problema, se soluciona y todo esto. Entonces, la tercera C es considerar y aquí vamos a entrar en materia. Muy bien. Hermanos y hermanas, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Aquí ya estamos profundizando la historia que nos tocó leer. Un voluntario, una voluntaria. Acuérdese que son 6 preguntas. Querida Dalila, hermano, cuéntenos, ¿qué personajes investigó? Le voy comentando Está, que hay muchos pues personajes aquí. principal Dios, Ujú. está Moisés, Aarón, cuando Dios le dijo a Moisés, Aarón que fuera, hiciera que les dijera a los hebreos lo que tenían que hacer, a los judíos, está el faraón, los egipcios, los hebreos, los primogénitos, los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, los esclavos. Gracias, Dalila. Completa la lista. Querido Joel, tenía alguien más algunos otros personajes que agregar a la lista que ya nos dijo Dalila. Moisés, Joel, hermano, está ahí. Aarón. Bueno, seguimos. ¿Alguien más? ¿Algún otro personaje que a nuestra hermana Dalila se le escapó o quiere agregar? Muchos personajes, ¿verdad? Muchos personajes. Ya mencionaron a los personajes importantes, el pueblo, los primogénitos, los ancianos de Israel, el ángel exterminador. Eh, ¿Se acuerdan el número de hombres que salieron de Egipto? Era un buen número, ¿verdad? Alguien dijo una vez que sumando todo había sido como unos 2 millones de personas. Tal vez no es una, un número claro, concreto, pero sumando todo, porque 600.000 hombres, sin contar a las mujeres. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo vamos, hermano? Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Todo bien por acá. Bienvenido, hermano. Muy bien. Seguimos. Aleluya. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? O animales. ¿Qué objetos encontró usted? ¿Qué objetos encontraron, hermanos, hermanas? Levanten la manito para que yo les pueda ver y así les concedo la participación. Vamos con Joel. Adelante, querido Joel. Los corderos que tuvieron que sacrificar, Ujú. Muy bien. ¿Qué más? eh, los panes sin levadura, las hierbas amargas, Muy bien. Perfecto. Excelente. Gracias, hermano. ¿Alguien más que nos ayude con algunas otras? Dalila. Gracias, Joel. Eh, el hisopo, la Ujú. sangre del cordero, la columna de fuego, la columna de nieve, las puertas, las casas, la comida, la carne, el fuego. Gracias, hermana. Muy bien. Sí, se acuerda que mencionamos al principio la luz, las tinieblas, ¿verdad? La luz en la casa de los israelitas y la plaga de tinieblas también. También los ganados, ¿verdad? Que no pasó nada
israelitas. También se acuerda que le proveyeron los egipcios a los israelitas. Oro, plata, aretes, todo, ¿verdad? Ya mencionaron el cordero, los dinteles de las casas donde estaban refugiados la gente, cerrados, ¿verdad? Vestidos, calzados. Menciona el texto bíblico que estaban vestidos como listos para la salida. También el pan, ¿verdad? La masa, hoy en día es muy conocida la masa madre, se podría decir. Muy bien, ¿dónde ocurrió la historia, hermanos, hermanas? ¿Dónde ocurrió la historia? En Egipto. En Egipto, excelente, muy bien. Había un lugar, dos lugares donde ah, partieron, ¿verdad? Bueno, donde partieron y donde se dirigieron. ¿De acuerdo? ¿Qué Ca- decía el texto Camino bíblico? del Mar Rojo. Iban camino del Ujú. Mar Rojo rumbo a Sinaí, al monte Sinaí. Muy bien, excelente. Entonces dice, los israelitas partieron de Rameses a Sucot. Ujú. Rameses a Sucot. Entonces, a 12:37 nos dice. Entonces ahí está, bien decía nuestra hermana Janet, Egipto era todo lo que ahí comenzó todo, ¿verdad? Entonces, imagínese el alboroto, si se podría decir, tanta gente, animales, pertenencias. Si a veces uno cuando se muda de casa, nomás ahí está con tantas cosas que salen de los rincones, pero imagínese que haya sido casi todo el desierto lleno de este grupo de personas. ¿Cuándo ocurrió la historia, hermanos? ¿Cuándo ocurrió la historia? Querido Joel, Fue en el mes para ellos, un mes que se llamaba Nisan, el primer ¿Mm? mes del calendario hebreo. Excelente, muy bien. Dalila, Igual yo dije que en el mes de la Vid, o Nisan, el primer día del año religioso en el calendario sagrado. excelente. Tiempo perfecto donde Dios quiso sacar a su pueblo. También podemos decir, ¿verdad? Después de 430 años en Egipto. Ese número que también lo encontramos en el texto bíblico, ¿verdad? Después de 430 años de vivir bajo el dominio de los egipcios. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba pasando ahí con el faraón? Los egipcios ya empezaron a quejarse, decía, pero ¿hasta cuándo vas a entender esto? Ya déjalos ir. Y el faraón, terco como una roca. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cuál era el problema? El faraón había endurecido su corazón, dice ahí en la palabra, y por eso Ujú. no los quería dejar ir. Pero cuando murió su primogénito, sí, sí los dejó ir, les dijo que se fueran con todo lo que tenían. Pero más adelante podemos ver cómo él de nuevo volvió a endurecer su corazón e intentó perseguirlos cuando sabemos que con todo el ejército que llevaba fueron ahogados en el Mar Rojo. Excelente, Joel. Sí, esa es esa repetición de la actitud del faraón, ¿verdad? Que ya veía la devastación en su pueblo, con su gente, decía, ya, salgan de aquí, habla con tu Dios, ya les voy a dejar salir. Y después cambiaba de parecer y lo propio aquí, ¿verdad? Entonces podemos decir, el faraón
no dejaba salir de su país a los israelitas. Eh, Eso, y también podríamos pensar la frustración de Moisés cuando iba a hablar con el faraón, cambiaba de parecer, decía, sí, ya les voy a dejar ir, pero después no los permitía. Ahora se Respecto, soluciona el problema, y si se soluciona, ¿cómo se soluciona? Querido Antonio, tiene el micrófono abierto. Adelante, hermano, cuéntenos. sí, no, que quería comentar en la 5, Ujú. a ver si, en la número 5, de cuándo ocurrió la historia, o sea, el problema. Problema, sí, Que, sí, ¿cuál es el ah, problema? pues allí dice el 27, que Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo. Que si usted más o menos nos podía explicar un poquito eso ahí, porque vemos que Dios fue el que hizo que endureció el corazón de Faraón para que el pueblo que Faraón no se diera. El por qué. Excelente. Gracias por la pregunta, hermano. Sí, acuérdese que el faraón era como el dios en Egipto. Todo el mundo tenía que reverenciar, adorar al rey, al faraón. Y este hombre era arrogante, era presumido y el único que estaba en el poder. Entonces, la actitud de este hombre ya era así antes de que Dios interviniera en favor de su pueblo, ¿verdad? Entonces, el endurecimiento de su corazón fue más la actitud que él tenía hacia los israelitas. Literalmente los trataba como basuras, con desprecio, con rechazo. Ahí vemos la arrogancia y la hambre que éste tenía por el poder, ¿verdad? Entonces ya el Señor habla de endurecer el corazón, pero él por su propia cuenta ya tenía endurecido, no iba a cambiar de parecer, no iba a dar vuelta atrás, hasta que el Señor le mostró la última prueba, la última plaga que directo le tocó personalmente. Los otros eran hacia los egipcios, decía, hay que se aguante, hay que sufra, pero yo no voy a dar brazo a todos. Entonces, a veces pasa con nosotros también, querido Antonio, que nuestros corazones se endurecen porque queremos que se cumpla según nuestra voluntad lo que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos, y pasa mucho en el cristianismo también, querido Antonio. No sé si contesté de alguna forma su pregunta. Sí, Muy bien, entonces se soluciona el problema. Eh, ¿Qué dicen ustedes? sí. Se soluciona. ¿Y cómo se soluciona, querido Antonio? Podemos ver porque a pesar que Moisés trató de llevar el mensaje, pero el faraón no lo deja ahí, pues entonces Dios tuvo que entonces traer la plaga de los primogénitos. Y cuando el faraón vio que su hijo murió, pues entonces fue que entonces tuvo que hacer él. Gracias, querido Antonio. Y acuérdese usted que el Señor es lo divino de la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él este plan perfecto, este plan ya el Señor le dio a Moisés desde antes que llegara a Egipto, ¿verdad? Y así fue como sucedió. Entonces, aquí como bien dice Antonio, la intervención divina, el poder de Dios en el momento preciso. Tocó las fibras más sensibles del faraón, porque no era solo su primogénito, sino era el que le iba a suceder en el poder, en el trono. ¿Tá? Entonces, sí, ahí sí fue cuando el Señor le dijo, ¿quieres desafiarme? ¿Quieres ponerte al par de mí? Vamos a ver quién es Dios aquí y tú eres un mortal nada más. También vemos con la sangre del Cordero de la Pascua, Dios salva a los primogénitos de Israel. El Señor les dio
indicaciones específicas cómo hacer y el ángel veía la sangre en las puertas de los israelitas y pasaba de largo. Entonces también podemos ver otra vez esa intervención divina que usa la sangre. Muy bien, entonces por enviar la 10ª plaga, el duro corazón del faraón se ablandó un poquito y los dejó ir, como decía Joel, por un rato nomás. Después los persiguió y les dijo, los voy a matar. Excelente, entonces hemos hecho las 6 preguntas. Aquí están los personajes, quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema de la historia y si se soluciona. La solución siempre es divina. Acuérdense ustedes que ellos por su propia cuenta no podían hacer, al igual que nosotros. La solución al pecado, la solución a nuestra imperfección, la tenemos en Cristo Jesús a través de su palabra. Muy bien, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría a usted? ¿Qué pudo observar en toda esta historia? ¿Cuál es lo que sobresale en todos estos textos bíblicos que hemos leído? Voluntario, una voluntaria, querido Joel, tiene el micrófono abierto. El poder y la autoridad de Dios. Me encanta eso. Toda la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Mm. El poder y la autoridad de Dios. Dalila, querida. Yo coloco que la sangre derramada dio paso para la salvación. Muy bien. Excelente. La sangre derramada de un cordero salvó la vida de los israelitas, podría ser. Muy bien. ¿Alguien más? Janet, querida, Dios, adelante. Dios pone fin a tu sufrimiento. Me encanta, eso es más personal, ¿verdad? Excelente. Dios pone fin a nuestro sufrimiento. Muy bien. ¿Algún otro título? Bueno, con eso yo creo que estamos excelentes. Es muy, muy lindo, muy personal. Entonces, también acá podemos poner, dado que el faraón rechazó dejar a los israelitas salir de Egipto, Dios castigaría matando al primogénito de todas las familias de Egipto, evento que se llamaría la Pascua. Pero me gusta más el de ustedes. Excelente, entonces vamos acá a la aplicación práctica. Acuérdese que consolidar tenemos 4 preguntas. Estas son una aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. En las 6 primeras preguntas vimos de lejos la historia. Estuvimos investigando quiénes son los personajes, los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió. Y ahora ya tenemos toda la información en nuestras manos, si se podría decir. Ahora la vamos a aplicar. Aquí aplicamos la ley de Dios con todo su rigor como un espejo y nos hacemos la pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿He sido como el faraón alguna vez? Quizás nos preguntamos, Sí, ¿qué sí, pecado pastor. veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Alguien tenía el micrófono abierto? Adelante. Sí, sí, Antonio, Antonio, queridos, dele adelante. aquí vemos algo, yo creo que algo bien importante es cuando las personas cierran el corazón a Dios y se endurecen. El orgullo y que no los deja ver lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Correcto, correcto, hermano. El orgullo es uno de los peores enemigos, no solo del ser humano, sino también del creyente. A veces que ya creemos que sabemos más que los demás, que somos más santos que los demás, cuando en la realidad bíblica todos estamos en el mismo saco. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios y a nuestro prójimo. Gracias, querido Antonio. ¿Alguien más? ¿Qué pecado ve usted aquí? Eh, a veces por algunos sucesos en la vida de uno, eh, uno tiende como a, por ejemplo, en mi caso, uno tiende como
como a cerrar el corazón, a endurecerse. Y entonces eh, el Señor tiene que intervenir en la vida de uno de una u otra forma para que entendamos que el corazón de nosotros, ¿verdad? Debe ser un corazón como el del Señor, ¿verdad? Que a pesar de que nosotros fallamos y fallamos, ¿verdad? Él siempre tiene un corazón dispuesto para perdonarnos y darnos otra oportunidad, ¿verdad? Yo pienso que en algún momento he sido así como un poco dura, implacable, pero gracias que el Señor ha llegado, ¿verdad? Y me ha dado en la torre, como decimos, ¿verdad? En la Ujú. cabeza, me ha enseñado, ¿verdad? Que si yo digo que tengo al Señor, que soy su hija, eh, no debo endurecer mi corazón contra nada ni nadie. Gracias, querida hermana. Muy bien, excelente aplicación a nuestra vida práctica como creyentes. Sí, 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 fallamos mucho. Yo creo que siempre digo que a veces somos muy teóricos en nuestra vida cristiana y poco prácticos. A veces podemos recitar de memoria muchos pasajes de la Biblia, pero no mostramos mucha práctica, no mostramos mucho amor y como dije, nos creemos mejores que los demás, criticamos a otros. Yo soy el dueño de la verdad, como el faraón, ¿verdad? Él decía, no hay otro Dios aquí en la tierra que no sea yo. Miren lo que he hecho, miren lo que tengo, miren cómo la gente me admira, mira cómo la gente me venera, me honra. Y a veces caemos en ese, en ese pecado de creernos mejores que los demás y en eso ah, la palabra de Dios se nos va alejando y ya no lo vemos a Dios como una prioridad absoluta en nuestras vidas, sino como algo que ya es parte de mi vida, ¿verdad? Soy cristiano, soy creyente y no pasa nada. Excelente. Sí, gracias, Wilson. La incredulidad y muchas veces dudo del poder de Dios. Hermano. Excelente. Sí, todo esto es incredulidad. Todo esto es este, rechazar a Dios, decir que literalmente Dios no existe. Excelente, hermanos, hermanas. Y podemos aquí pasar, escribir una lista grande de nuestras ofensas contra Dios, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Y sabiendo que estamos bajo la ley de Dios, merecemos el castigo de Dios como mereció el faraón. Sin embargo, Dios no nos deja ahí en el suelo. Dios no nos deja sangrando de nuestras heridas. Él viene a rescatarnos. Él viene a curarnos con el bálsamo suave del dulce evangelio, de las buenas nuevas, del amor inmerecido, de la paciencia infinita, de la gracia interminable que Dios nos muestra, ¿verdad? Y eso nos lleva a hacernos la tercera pregunta de consolidar, que es, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Querido Joel, adelante. ¿En qué versos y palabras de esta historia? Y después vamos con Wilson también. En el 12:13 vemos como el amor de Dios hacia su pueblo, cuando dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice, y veré la sangre y pasaré, dice, y no habrá en ustedes, dice, plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Hay como desde tiempos antiguos la sangre significaba más en el futuro podemos ver en el Nuevo Testamento cuando esa sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo nos pudo salvar. Por eso ahí vemos ese gran amor hacia su pueblo. Cuando dice que él pasaba y miraba la sangre donde estaba su pueblo, entonces no los hería, sino que dice, y pasaré de ustedes, dice, y no habrá en ustedes plaga de mortandad, dice, cuando hiera la tierra de Egipto. Hermano, gracias, excelente identificación del amor de Dios. Se nos eriza la piel al escuchar esto, ¿verdad? Y excelente que ya
está haciendo la conexión con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Wilson, querido, adelante. ¿Qué otra parte? Sí, señor, en la parte que dice que a pesar de que el pueblo es infiel, él no se olvida de nosotros, aunque dudamos, aunque somos tercos, él siempre tiene su amor infinito hacia el pueblo. Gracias, hermano. No lo escuchamos muy bien, pero mencionaba la fidelidad de Dios. Aunque nosotros somos infieles, Dios siempre es fiel a sus promesas y esta es una evidencia clara de esa fidelidad de Dios con su pueblo. Gracias, querido Wilson. Bien dicho. Querida Dalila, Bueno, adelante. yo tengo Éxodo 16:4 que dice, Ujú. entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que le llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo, cuando, perdón, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Si ahí se ve la provisión de Dios, que siempre nos da el pan diario. Gracias, querida Gracias. Dalila. Muy bien. Avanzó un poquito más adelante los capítulos, pero está bien, hermano. Muy bien. Entonces ya vimos aquí, identificaron ustedes eh, los versículos, ¿verdad? Como bien decía Joel, algo claro, concreto, el versículo 13 del capítulo 12, ahí está. También vemos, podemos hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Dios usa su poder divino para demostrar a todo este pueblo de Egipto quién estaba en control de todo, ¿verdad? Al enviar plagas, eh, así los dejaría ir. Dios está mostrando la protección, el amor por su amado pueblo. También cuando los israelitas ya les tocó partir, dice que había un gran número. Y acuérdese usted que los israelitas no salieron con los brazos cruzados, no salieron vacíos. Dios les proveyó para ellos, ¿verdad? Les proveyó, salieron muchas cosas, a hombres y mujeres pedían a sus amas, ¿verdad? Oro, plata, y ellos les dieron generosamente. Entonces, y los vieron con buenos ojos, dice, y les dieron muchas cosas. Entonces, lo propio es hoy en día para nosotros. Dios nos provee siempre lo mejor de lo mejor. Dios nunca nos da las migajas, ¿verdad? Ese es el amor de la providencia de nuestro Padre Celestial. Y hasta el día de hoy nos provee espiritualmente y materialmente. Lo espiritual es que Dios sacrificó a su Hijo para que usted y yo no tengamos que sacrificar, ¿verdad? Esa provisión divina que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ese es el amor perfecto de Dios. Jesucristo es la personificación del amor perfecto de Dios. El Señor no solo nos dice, yo los amo, pero el Señor nos dice, y está una evidencia clara, convincente de que yo los amo y es mi Hijo amado que entregó su vida para rescatarnos de todos nuestros pecados. ¿Ah? Esa maravillosa conexión entre el Cordero de la Pascua, entre la liberación del pueblo física de la esclavitud y en nuestro caso la liberación de la esclavitud espiritual y también la protección divina de que nuestro Señor Jesucristo nos da. Con todas esas promesas, con todas esas certezas absolutas ya cumplidas en Cristo, ¿qué pediremos? Que Dios obre en nuestra vida para poner en práctica su palabra, en gratitud, en agradecimiento por lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. ¿Qué le pediría usted a Dios para que obre en su vida para poner en práctica su palabra? Sí, profesor.
Adelante, querido Antonio. Yo creo que sobre todo, es el amor y la empatía que debe de haber en cada uno de nosotros, porque cuando hay amor, todo lo demás se cumple. Gracias, querido Antonio. Usted ha mencionado una palabra muy linda que es la empatía hacia los demás, ¿verdad? Si no tenemos esa empatía, si no nos ponemos en la situación de los demás, difícilmente vamos a compartir con amor, con paciencia la palabra de Dios. Conocer la situación de los demás. Hay historias maravillosas, historias bíblicas en las cuales Jesús hacía eso. Se compadecía de la gente, iba a los lugares donde los otros rabinos, donde los maestros de la ley no querían ensuciarse sus vestidos, no querían contaminarse con la gente, pero allá estaba Cristo. Gracias, querido Davis. Muy bien. Que abra mi ojo y que cuide mi corazón. Gracias, querido hermano. Muy bien, ¿sí? Querido Wilson, adelante. ¿Qué pediría usted, hermano? Sí, primordialmente el amor, la empatía, pero ya yéndonos hacia el Nuevo Testamento, ya los frutos del Espíritu Santo, para que el Señor nos bendiga siempre y que estemos haciendo su voluntad. Gracias a Wilson, un poquito entrecortada la señal, pero gracias, sí. Amor, empatía, paciencia y que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué pediremos? Bueno, que el Señor nos mantenga humildes, que el Señor nos mantenga cada día con la mirada fija en Jesucristo. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento diario, nuestra dependencia absoluta y que la leamos, meditemos y apliquemos a nuestra vida. ¿Verdad? Y que también el Señor nos dé la sabiduría para tener en orden nuestras prioridades. A veces, ahorita si hacemos a, no sé, del 1 al 10, ¿qué número ocupa Dios en nuestras vidas? Créame que no va a estar en el primero. Vamos a decir que sí, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, que el Señor nos dé la fortaleza espiritual para que eh, nuestras vidas sean una prioridad absoluta la palabra de Dios, Dios mismo, nuestro Salvador, nuestra confianza, nuestra dependencia de Él y todas las cosas que vienen con la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones. Muy bien, excelente. Entonces vamos con la última parte, examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya hablamos, Joel nos daba una introducción de esto, ¿verdad? Entonces, usted sabe que toda la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia se centra en Jesucristo. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, usted y yo miramos hacia el futuro, el Mesías prometido que iba a llegar. Mientras que en el Nuevo Testamento, nosotros miramos al pasado y decimos que nuestro Señor Jesucristo ya vino, cumplió perfectamente todo lo que se había dicho de él, las profecías, cumplió perfectamente la ley de Dios en favor nuestro y nos rescató, nos salvó. Él se hizo nuestro sustituto, él cargó sobre sí nuestra injusticia, nuestra imperfección, nuestros delitos, nuestros pecados, los colocó sobre la cruz y con su bendita sangre pagó el precio de nuestra redención. Aquí está el Cordero de Dios. Acuérdese que una parte Juan
el Bautista, cuando veía que Jesús se acercaba a él, decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. That's una cosa maravillosa ver, ¿se acuerda usted? En el Antiguo Testamento vimos cómo era la descripción del Cordero. Era perfecto, sin mancha, de una cierta edad, cuidado, protegido, y lo degollaba. Y lo propio nuestro Señor Jesucristo. Vivió una vida en medio de pecadores, pero la Biblia dice que no hubo engaño alguno, no cometió pecado alguno ni hubo engaño en su boca. ¿Verdad? Entonces, hermano, para que usted y yo hoy seamos declarados inocentes, para que usted y yo no tengamos que pagar el precio de nuestras culpas con nuestra propia vida, alguien lo hizo, y este es nuestro Señor Jesucristo. Cuando recordamos, cuando valoramos, cuando entendemos cuán grave ha sido nuestra situación sin Jesucristo, valoraremos inmensamente la obra redentora del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la imagen. Esta es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, aquel fatídico Viernes Santo. Isaías capítulo 52, la parte final, y el capítulo 53 nos muestra una descripción gráfica de lo que iba a suceder aquel fatídico Viernes Santo. ¿Está? Pero nuestra, nuestra mirada no queda en la cruz, no queda en la tumba, sino se enfoca en la tumba vacía. El Cordero de Dios resucitó de entre los muertos. Jesucristo, el Salvador del mundo, resucitó para que nuestra resurrección también sea eterna en el cielo. ¿Ah? Entonces existe una conexión maravillosa. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Nota usted si hacemos un paralelo a cómo era el Cordero. Entonces vamos a ver aquí un pasaje bíblico. Me encanta este pasaje bíblico y pedimos a alguien que me ayude con la lectura bíblica. Hay muchos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que hablan del Cordero de Dios, que hablan del sacrificio que Cristo hizo, que hablan de el único sacrificio que Dios lo aceptó como perfecto. A ver, querido Antonio, ayúdeme con el texto bíblico de Primera de Pedro 2, 18 al 19, si se ve en la pantalla nomás, o si tiene una Biblia a mano, la mejor opción que usted desee. El micrófono, hermano. Sí, está en la pantalla, pero se ve muy grande y entonces hay partes que no la puedo leer. Ya, permítame mover ahí. ¿Qué opina? ¿Está en el teléfono o en el computador? Estoy en el teléfono. Déjame ver si Ah, lo puedo ver, si lo puedo ver a ver si puedo. Es que hay partes que sobresalen y no puedo leerlas. ya. Podemos pedir a alguien más que nos ayude también, si está bien. ¿Quién Sí. puede ver la pantalla nítida? ¿Un voluntario, una voluntaria? Y si no, yo puedo leer por ustedes también, si está bien. A ver, Dervis. Bueno, primera de Pedro, yo pasé, profesor Janet, Janet, adelante, hermana. primera de Pedro 2, 18, 19. Ustedes saben que fue rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sacrificio, con la que ya había sido destinado de Dios, pero Gracias, querida Janet. La parte final no la escuchamos. Entonces, aquí está lo subrayado, ¿verdad? Y que Sí. ese rescate no se pagó con cosas corruptibles o perecederas, como el oro o la plata,
que dicho sea de paso, son las que el ser humano quiere, que no quiere tener oro y plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Nota aquí que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Ahí está. Muchos pasajes bíblicos que nos hablan también, como Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nota usted el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y para que esa deuda impagable, para que ese pecado humanamente imperdonable, sea perdonado, sea justificado ante los ojos de Dios, Jesucristo tuvo que vivir una vida perfecta. Tuvo que morir como un cordero, ¿verdad? Derramar su sangre, ¿verdad? Ser maltratado, ser abofeteado, ser insultado, rechazado, humillado, despreciado por cada uno de nosotros, pero lo hizo como por amor. Lo hizo para que usted y yo hoy seamos declarados justos e inocentes, para que esas cadenas con las cuales el diablo nos tenía amarrados se hayan roto, para que ese lugar oscuro donde nos tenía escondidos, Cristo nos mostrara la luz, que nos hiciera luz para que hoy seamos sus hijos amados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí algunas similitudes, ¿verdad? Podemos ver el paralelo entre la Pascua y la crucifixión. El Cordero no tenía mancha, Jesucristo no tenía mancha del pecado, el Cordero era inocente, Jesucristo era inocente y no merecía morir, claro, por supuesto que no, pero tenía que ser santo para poder atribuir a nosotros su obediencia santa a la ley de Dios, obediencia activa y pasiva. Obediencia activa, obedeció perfectamente todas las leyes de Dios en nuestro lugar, y la obediencia pasiva murió en la cruz, como dice la Biblia, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ah? La sangre del cordero puesto en los postes de la casa señaló al ángel de Dios que decía que debía pasar sobre la casa de los creyentes sin matar a sus primogénitos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo señala a Dios que Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Ah, y también nos dice la palabra de Dios, la sangre de Cristo que hace nos limpia de todo pecado. La hierba amarga que menciona, ¿verdad? Nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, que nos critican, que nos juzgan por ser creyentes, por la vida que llevamos. Y también hay otras situaciones que pasamos, enfermedades, pérdidas de un ser querido, todas esas son cosas amargas que las tenemos que vivir como creyentes. El pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un cristiano por gratitud a Dios. Intenta no manifestar la levadura del pecado, ¿verdad? No contaminarnos con las cosas que el diablo pone frente a nosotros. Pedimos al Señor que nos libre de caer en sus trampas, porque Él sabe de qué pie cojeamos, Él sabe lo que nos gusta, Él sabe lo que a nuestra naturaleza pecaminosa le encanta, y esas estrategias usa para que nos caigamos, ¿verdad? Los israelitas fueron liberados de la esclavitud física, como dije anteriormente. Nosotros somos librados de la condena eterna del pecado, que el pecado nos ha esclavizado. Entonces ahora somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, no por algo que usted y yo hayamos hecho, sino única y exclusivamente por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la paciencia infinita que Él tiene por cada uno de nosotros, y Él se compadece de nosotros para darnos la salvación, y bueno, darnos el perdón de pecado, la salvación
y la vida eterna. Entonces, me encanta esta conexión que existe entre el cordero que hicieron los israelitas, la Pascua, ¿verdad? En el idioma original significa pasja, ¿verdad? Que eso significa que pasar por encima, pasar sobre las casas de los israelitas. Conclusión, haciendo la conexión con el Salmo 27, una historia más en la que hemos visto el amor de Dios, esa confianza inquebrantable que el cristiano tiene en la protección, el cuidado divino y también la fidelidad eterna de Dios. Dios estaba con su pueblo, Dios les tomó literalmente en sus manos para sacarles de la esclavitud. Lo propio hace con cada uno de nosotros hoy en día. Esa es la confianza, esa es la certeza absoluta que usted y yo tenemos. El Señor es mi luz y mi salvación. En este caso, estamos usando la salvación, ¿verdad? Que es como el rescate, es como librarles de la opresión, ah, dejarles libre de todas sus culpas, de todas sus inclemencias. Entonces aquí vemos, el Señor es mi luz, vimos el otro día, y ahora es mi salvación. Él ha sido el único que me ha salvado de mis pecados. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podría infundirme bien? Entonces, si el Señor me ha salvado, ah, le damos gracias todos los días de nuestra vida y en gratitud por lo que Él ha hecho por mí, anhelo fervientemente servirle al Señor con mis pensamientos, con mis palabras y con mis obras. Y todo esto siempre para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí hemos terminado esta lección, recordando siempre que la Biblia eh, se centra en Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, hermanas, sin más que decirles, les voy a dar una pequeña introducción de la clase para la próxima, para el lunes, ya el lunes, ¿verdad? Entonces vamos a seguir avanzando, vamos a leer Éxodo capítulo 19 y también el capítulo 20. Entonces, 19 y 20 vamos a leer para tener una contexto de lo que vamos a aprender. Seguimos, dice, ¿qué dicho o costumbre común podrías utilizar para captar la atención para luego contar la historia del monte Sinaí? Entonces vamos a viajar en el tiempo, vamos a ver cómo vivió el pueblo de Dios en en los planos al pie del monte Sinaí y vamos a ver qué le dice Dios a Moisés y a su pueblo. Bueno, entonces el sábado tempranito les estaré enviando la tarea, el video para que vean, pero ya pueden ir pensando en estos textos bíblicos. Agradezco infinitamente su participación, agradezco infinitamente su tiempo, su disponibilidad y su amor por estudiar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y que puedan compartir con otros lo que el Señor ha hecho con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias porque en esta historia nos has mostrado tu poder, tu amor, tu fidelidad a tus promesas, Padre Celestial. Te damos gracias porque siempre tú nos proteges de todo mal y peligro, especialmente nos proteges del peor enemigo que es el diablo. Señor, realmente hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Señor, en nuestros cuerpos somos teñidos con la sangre de Cristo, la misma que nos declara que hemos sido comprados, que hemos sido rescatados, que hemos sido pagados, que hemos sido salvados por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias porque te has fijado en cada uno de nosotros
has llegado a rescatarnos, has llegado a liberarnos de la muerte del diablo y del infierno. Y todo esto lo has hecho a través de tu Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están estudiando tu palabra con un propósito, compartir con otros, de compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos y compañeros de trabajo, esta verdad que tú nos estás revelando a través de tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día, bendecido fin de semana y nos veremos el lunes.